Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Vamos a una semana apasionante. Continuando con nuestro tema de la semana anterior, hablamos acerca de sanidad divina. Muchísimas gracias, hermanos, a todos quienes participaron de la semana anterior, con sus comentarios, sus apreciaciones, sus testimonios, maravillosos testimonios. Cómo me puedo gozar delante de mi Adonai al escuchar sus testimonios, de la manera como nuestro Padre amado Hashem está obrando de manera total y absolutamente sobrenatural, especialmente en el área de la sanidad, de manera divina, de manera como solo Adonai puede hacerlo. La semana anterior, mis amados hermanos, estuvimos compartiendo un texto que considero que es parte fundamental para tenerlo en nuestros corazones y continuar enfocados en este texto. Acompáñenme, por favor, al libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 15 y verso 16. De hecho, empezamos con este texto y quiero continuar nuevamente con este texto en esta semana. Dice la palabra, estamos hablando de la importancia de la tefilá, la oración, en el área de la salud, pero por supuesto la oración tiene que ver con todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, la salud, el hogar, la familia, la economía, el trabajo, bueno, tantos aspectos fundamentales. Sin la oración, en la oración hay poder. Y apartados de nuestro amado Hashem, dice la palabra, que nada podemos hacer. Tal vez por muchas ocasiones, a lo largo de nuestra vida, caminamos en nuestra propia fuerza. Usted podrá decirme, ese soy yo. Bueno, yo lo hice. Caminé en mi propia fuerza, en mi propio entendimiento, en mi preparación académica, en mi preparación profesional, y creía, por supuesto, en mi corazón, que en la medida en que más y más y más y más me preparaba, mejores alcances tenía. Y entre comillas podemos pensar que es así, porque obviamente para eso es tan importante educarnos, ser profesionales, aprender una profesión, estudiar una carrera, etc. Y esto pues obviamente nos ofrecerá puertas empresariales, de negocios, económicas, etc. Pero siempre pensaba que esos logros los alcanzaba en mi propia fuerza, repito, en mi propio intelecto. Pero asimismo, como alcanzaba ciertos reconocimientos, asimismo, de igual manera, en algún momento, de repente, uso con mucha frecuencia esta palabra, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, de repente, todo cambió. Pareciera ser que todo se derrumbó. Pareciera ser que, como dice la palabra, el Eterno nos toma y nos saca de esa penumbra y nos trae a la luz. Y cuando esa penumbra se queda allí y venimos a la luz, nuestra vida cambia y entendemos, repito, que sin nuestro amado Hashem nada podemos hacer. Es decir, que ya no vivo yo en mi fuerza, en mi entendimiento, en mi capacidad, en mi razonamiento lógico, en mi preparación intelectual. Por favor, no quiero, repito, con esto significar que no sea importante la preparación académica. Todo lo contrario, somos pro academia, somos pro universidad, somos pro estudio. De hecho, este es el propósito de Torá al instante, como es el propósito de toda la programación de Israel Casa Integral. La enseñanza, la enseñanza, la enseñanza. Pero así como nos preparamos en el área intelectual, técnica, profesional, cuánto más prepararnos cuando estamos estudiando la palabra.
La palabra necesita tiempo, perseverancia, disciplina, pasión. Por eso nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 15, dice la palabra: y la tefilá, la oración de emuná, salvará al enfermo, y el Adón lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por favor, subraye la oración eficaz del justo. Porque muchas gentes tienen tiempo para orar justamente cuando se encuentran frente a las inclemencias de la salud. Pero de lo contrario no hay Adonai, de lo contrario no hay oración, no hay alabanza, no hay una ofrenda de gratitud para nuestro amado Hashem, porque no tenemos tiempo, estamos tan supremamente ocupados en nuestros propios intereses que definitivamente, repito, no es importante, no es interesante prepararnos para cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a ir por un momento al libro de Job, por favor acompáñeme. En el libro de Job, en el capítulo 23, Job deseaba abogar su causa delante de Hashem. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Adonai? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Maravilloso. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y yo no le hallaré, y al occidente y no le percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldrá como oro. Mas mis pies han sido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Verso 12, subráyelo. No me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amén. Este texto que estoy introduciendo con Job, ahora vamos un momento al libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 25, nos llevan al tema de esta semana, que habíamos prometido continuar y vamos a enfrentar esa jornada interesantísima y apasionante. Marcos, capítulo 11, verso 25. Vamos a leerlo en contexto desde el verso 20. La higuera maldecida se seca, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose al maestro, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Yeshua y le dijo: Ten fe en Adonai. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga, le será hecho. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis
algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Estamos hablando, mis amados hermanos, de un tema apasionante en esta jornada, ¿cuál es? La sanidad interior. Y para hablar de sanidad interior tenemos que hacernos una pregunta extraordinariamente importante y fundamental en nuestra vida. La verdad, no sé cuántos de ustedes se hayan formulado esta pregunta alguna vez. Y si nunca lo has hecho, creo que es un muy buen tiempo para preguntarnos, o para preguntarme a mí mismo, ¿por qué razón, si soy un creyente, por qué razón si he entregado mi vida a Mashiach, por qué razón si pasé por el Mikveh, por Tevilá, por Techuvá, por Tikkun? He pasado por todos los procesos para cambiar mi vieja manera de pensar, para cambiar mi actitud del pasado, mi carácter, para realmente entrar a ser un justo, para ser un hombre kadosh, para ser un hombre que verdaderamente adore y alabe a nuestro amado Hashem. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía estoy arrastrando situaciones de mi pasado? Ya no vivo yo, mas Yeshua HaMashiach vive en mí. Ahora tengo la mente de Mashiach. Wow, esas palabras espiritualmente son, sin lugar a dudas, profundas, extraordinarias. Pero basta que tengamos una pequeña diferencia. Basta que tengamos un pequeño roce con un hermano en nuestra propia fe, un familiar, un hermano, un primo, un tío, el esposo, la esposa, el suegro, la suegra. Y pareciera ser que ya no vivo yo y Mashiach tampoco vive en mí. Reaccionamos de una manera adversa, reaccionamos sin control, reaccionamos agresivamente, peor aún, algunos reaccionan vulgarmente, agreden con palabra, agreden con ofensas, agreden físicamente, porque pareciera ser que la forma de arreglar las cosas es a golpes. Entonces, ¿dónde está nuestro testimonio de emuná? ¿Dónde está nuestro testimonio de creyentes? Saben, cuando tenemos la ocasión aquí en la congregación, cada año de hecho lo hacemos, y pasamos nuevamente al Mikveh, pasamos por la Tevilá. Yo les digo a mis amados hermanos, cuando estamos justamente allí, en el río, en el agua, normalmente lo hacemos aquí localmente en un río, y normalmente lo hacemos en una temporada en que el agua es muy fría. Los hermanos que me conocen saben que normalmente nos gusta el agua, me gusta el agua muy fría. Para los hermanos que van a su Tevilá, pues serán apenas unos 10, 15 minutos. Pero yo debo estar en el agua y puedo permanecer por la gracia y la misericordia de Hashem, no sé, 2, 3 o más horas, aunque la temperatura del agua esté extremadamente fría, que la verdad se los confieso, no sé cómo he podido hacer esto. Pero yo les pregunto a mis hermanos, ¿están verdaderamente convencidos en su corazón de lo que están haciendo hoy al venir a esta Tevilá? ¿Verdaderamente hay un corazón contrito y humillado? ¿Verdaderamente estamos dispuestos anualmente a presentarnos en la presencia de nuestro amado Hashem con un corazón abierto? Y como dice Devarim, esta semana veíamos en Beit Canán, en ese precioso parashá, amarás al Señor Adonai, tu Elohim, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y esta palabra amar tiene un sentido tan impresionantemente profundo,
Porque no es el amor como amamos a un amigo, al esposo, a la esposa, a algo en particular. No, no estamos hablando de ese amor pasajero, de ese amor emocional. Estamos hablando de la profundidad de la palabra. Por lo tanto, como creyentes, muchos aún mantienen una conexión, una línea de ataduras con el pasado, con sus heridas, con amargura, con depresión, particularmente con muchos temores y miedo a situaciones. El libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 8 dice, vamos por favor, leámoslo todos, vayamos allí al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1, capítulo 1, permítame lo confirmo. Libro de los Hechos en el capítulo 8, verso 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Gracias. Veamos. Por eso vamos a la palabra y confirmamos la palabra. Dice así. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Sientes que en tu vida todavía hay una conexión lejana, directa o muy cercana con tu vida de pasado? Con tu manera de pensar, con tu manera de vivir, con tu manera de actuar, con tu manera de mirar, con tu manera de decir las cosas. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis poder. Esta palabra poder es extraordinariamente interesante. Él es nuestro Mashiach, el Gibor, poder. El Ruach HaKodesh, cuando haya venido sobre vosotros, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y entonces nosotros seremos testigos del poder, de la gracia, del favor, de la justicia, de la bondad, de la misericordia que Adonai ha tenido para con mi vida, mi familia, mi comunidad, mi entorno. Y entonces seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta historia, aunque no es el tema y pues obviamente no quiero abordarlo, pero podemos perfectamente tomar una enseñanza maravillosa aquí en esta porción del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Porque seremos testigos hoy aquí, allá, a donde quiera que estemos, en nuestro entrar y en nuestro salir, en el día, en la noche, en nuestro hablar, en nuestro hacer. En todo cuanto hagamos, seremos luz. Repita por favor esa palabra, yo soy luz. Y el poder del Ruach HaKodesh nos da esa capacidad, poder, para comunicarnos directamente con nuestro amado Hashem. Y a través de esa comunicación, encontrar discernimiento, sabiduría, entendimiento, comprensión a todo lo que tenemos a nuestro entorno, particularmente dándonos un nivel de conciencia entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo que debemos y cuánto no debemos hacer. Miremos textos que nos confirmen por favor esta palabra, porque necesitamos ir con la palabra. No quiero, y ustedes conocen, hermanos, aquí en Torah al Instante, que no es la palabra que el pastor Alfaro se le ocurrió pronunciar con sus labios. El Eterno nos dirija, por favor, pero que toda la palabra sea la palabra escrita, la palabra de Hashem para cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios en el capítulo 20, verso 27. Y esto lo digo, mis amados hermanos, porque probablemente en otros tiempos, y permítame ser claro y abierto en mi corazón para con ustedes. Probablemente en mi condición de pastor en otro tiempo, particularmente en el nivel 2, mi preocupación intelectual, mi preocupación teológica y mi preocupación pastoral evidentemente consistían en entregar una gran predicación,
una predicación muy hermenéutica, una predicación muy fogosa, si me permiten usar esa expresión, muy anímica por demás, comillas, positiva, de tal manera que los hermanos pudiesen decir: wow, pastor, pero qué predicación tan bonita. Pero hoy, cuando subimos en este nivel y en este proceso que estamos caminando y venimos al nivel 3, no tengo ninguna intención teológica, ni mucho menos emocional o anímica, para que tú recibas una palabra en el corazón que no sea producto de lo que escrito está en la palabra. Que Adonai utilice nuestras preparaciones diariamente, nuestros devocionales y todo cuanto estudiamos, para que la palabra, cuando sea transmitida, usted pueda discernir, repito, con entendimiento, en la comunión con Hashem, que esta es una palabra no de un hombre, no de una preparación, sino que viene de la Torá, de nuestra Kadosh Torá, a través de Mashiach, para cada uno de nosotros, porque yo estoy justamente aquí, más que enseñando, recibiendo la palabra en mi corazón. Veamos un texto en el libro de Proverbios, en el capítulo 20 y en el verso 27. Léala conmigo, por favor. Una palabra preciosa por demás. Lámpara de Adonai es el Ruach HaKodesh del hombre, el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Voy a repetir esta palabra. Dice Proverbios capítulo 20, verso 27. Lámpara de Adonai. Lámpara es la luz. Es el espíritu del hombre, nuestro espíritu, conectado a través de la palabra con nuestro amado Mashiach. Es esa lámpara que nos hace ser luz, porque Hashem es luz. Y si Él es luz y yo estoy en la palabra y obedezco, obediencia a sus ordenanzas, a su Kadosh Torah, a sus cumplimientos en las convocatorias de Levítico 23, a todo lo que esos 613 misbot o mandamientos establecen en nuestra vida, los que tienen cumplimiento hoy, los que probablemente por algunas circunstancias del siglo hoy no se practican, digamos, pero somos obedientes a la Kadosh Torah, entonces el espíritu del varón, el espíritu del hombre, se conecta con el Ruach HaKodesh en una perfecta comunión que nos permite ser lámpara y que nos da la oportunidad de escudriñar, dice la palabra, lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey. Por lo tanto, este texto nos muestra la importancia de Hebreos capítulo 4, verso 12, que tanto pronuncio, y ustedes dirán: pastor, no hay semana que usted no pronuncie Hebreos capítulo 4, verso 12, que creo que ya espero todos la conozcamos absolutamente de memoria. La voy a leer para ser textual en la lectura, a la letra, pero es una palabra que albergo con mucha profundidad en mi corazón. Libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, dice la palabra: porque el dabar, la palabra de Hashem, es viva. La palabra de Hashem es viva, es hoy. Fue viva, es viva y será viva, porque la palabra permanece ayer, hoy y por siempre. La palabra es eterna, la palabra no cambia, la palabra no tiene alteración, la palabra no caduce, no tiene caducidad, la palabra no tiene abolición, como se dice en tantas ocasiones. Los mandamientos, el Shabbat fue abolido. La Torá fue abolida. Por favor, mis amados hermanos, ¿en qué pensamiento del espíritu de un hombre que conoce la palabra puede pensar siquiera en una interpretación teológica que lo que escribió Moshe a través de los 5 libros de Torá fueron abolidos? Y que Yeshua vino a fundar una religión llamada cristianismo. De ninguna manera, por favor.
en qué parte de nuestros textos bíblicos, por favor. Yo no sé si usted tiene a su disposición una Biblia del nivel 1 o un texto bíblico del nivel 2 o un texto bíblico del nivel 3. Ya hablamos sobre el tema del canon de la Biblia. Les recomiendo, hermanos, vayan por favor aquí en este canal, coloque el nombre Canon de la Biblia, Israel Casa Integral, y allí va a encontrar una semana maravillosa de enseñanza sobre ese tema. Pero si sea la lectura del libro del nivel 1 o de la Biblia en el nivel 2, que lo que diferencia la Biblia del nivel 1 al nivel 2 es que en la del nivel 2 no aparecen los libros llamados apócrifos o los libros deuterocanónicos, libros por demás extraordinariamente importantes. Pero se nos enseñó en el nivel 2 que esos libros no se leían, que esos libros no corresponden, que esos libros no tienen importancia, y se nos mencionaron muchas cosas. Pero cuando venimos a Torá y estudiamos la importancia del canon bíblico y estudiamos la importancia de aquellos deuterocanónicos, nos daremos cuenta cuán valioso es su contexto histórico para la academia de la Torá. Por favor, hermanos. Entonces la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma. La palabra penetra tu corazón y parte tus emociones, tus sentimientos, tus apariencias, tu cultura, tu creencia, tu manera de pensar, y el Eterno te dice con la palabra: no, hijo amado, no es así. ¿Acaso dónde estabas tú cuando fundé el universo? Como le dijo a Job. Así es que es tan profunda que hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que hacemos. Yo pensaba sembrar una ofrenda de amor especial en esta familia que sé que tiene una gran necesidad, y el Espíritu en discernimiento me dice que siembre esa ofrenda de bendición. Pero mi corazón dice que no. Mi corazón dice que no. Una cosa es lo que disciernes en tu pensamiento y otra cosa es lo que haces en tu corazón. Por eso, cuando leíamos esta semana el parashá tan extraordinario, creo que es uno de los parashá más relevantes de todo el programa, de todo el contenido, de parashá del año, del ciclo anual, porque nos enseña la importancia de amar la palabra, de amar a Hashem, de amar la Torah. Y repito, no con nuestras fuerzas humanamente, sino en el poder del Ruach HaKodesh. En el libro de los Efesios, en el capítulo 3, verso 20, texto extraordinariamente conocido por todos, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a nuestro amado Mashiach. Así es que, mis amados hermanos, si todavía hoy como creyentes en este nivel 3 de Torah, estamos caminando almáticamente, es decir, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en la manera es que nosotros los de México somos así, y nosotros en Colombia lo hacemos así, y a mí me parece que en Costa Rica las cosas se hacen así, y en Argentina así, y si todavía sigues pensando en esa vieja manera de pensar culturalmente, estás viviendo una vida almática en la voluntad tuya. Por lo tanto, esa faceta te va a dirigir por caminos muy equivocados. Te va a dirigir por sentimientos y emociones muy equivocadas. Va a hacer que tu razonamiento es un razonamiento tipo matemático. 2 por 2 es 4 y punto, y allí pare de contar. Pero cuando vamos al poder de la palabra, nos dice que un pequeño niño vino a Mashiach y le preguntó: ¿qué traes allí? 2 canastas.
unos panes y unos peces. ¿Y alcanzará acaso esto, maestro, para alimentar a miles de gentes que están aquí esperando con hambre la comida? Y Mashiach levanta, porque todo lo que pides en oración al Padre, creyendo que el Padre lo hará, Él lo hará. Pero por favor, hay un requisito: los justos. No dice a todo el mundo, al que se le ocurra, pues no, al justo. Es decir, que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará. Pero hay un requisito: obediencia. Hay un requisito: fidelidad. Hay un requisito: amar a Hashem con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Hay un requisito, y es estar comprometido como un hombre justo, kadosh, delante de nuestro amado Hashem. Esto incluye el pensamiento, el alma, las emociones y el cuerpo. Porque en el cuerpo tenemos ese asiento de los deseos y de las pasiones naturales. Y el espíritu y el alma lo utilizan para proyectarnos en un mundo que lo que nos ofrece es vanidad, placeres, voy a decirlo en una palabra tal vez más común, mundanidad. Por lo tanto, necesitamos tomar control sobre todas estas áreas. Y al tomar control sobre todas estas áreas, el libro de los Romanos, acompáñenme por favor, vamos al libro de Romanos en el capítulo 12, dice: por lo tanto, trae un título muy interesante. El título de este texto dice: deberes del creyente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Hashem, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No te conformes a esta cultura. No te conformes a este medio social. Voy a utilizar una palabra para comprender un poco mejor. No nos acostumbremos a este medio social, cultural, político de Sodoma y Gomorra en el que el mundo está viviendo hoy. Corrupción en todo el sentido de la palabra. Tantos líderes, y aún desde un proceso de vista político democrático elegidos por un pueblo, pareciera ser que es un pueblo ciego e ignorante, eligiendo a unos que finalmente lo único que harán en sus casos particulares, habrá excepciones, es manejar un sistema corrupto. Lamentablemente. Por lo tanto, la palabra es tan preciosa y tan clara cuando nos dice: no se acomoden a este sistema de vida. Hay un manual de vida llamado Torah, un manual de instrucciones, que si caminas por ese camino, entonces Devarim 28 dice: todas estas bendiciones vendrán para ti. Todas estas bendiciones te alcanzarán, si te dejas alcanzar, por supuesto. Porque normalmente corremos más rápido que la bendición. ¿Por qué corremos más rápido la bendición? Porque pensamos que lo hacemos mejor sin la ayuda de Adonai. O como diría un amigo por aquí, que es más cortico: buscamos los atajos, buscamos las maneras sencillas. Y tal vez ni siquiera mejor las maneras sencillas, sino las maneras fraudulentas, o las maneras malsanas, o las maneras corruptas e ilegales de hacer las formas, porque nos parece que por allí llegamos más rápido. Y ni se diga, mis amados hermanos, cuando estamos en un país como América, y para muchos de ustedes, amados hermanos, que son emigrantes hacia otras naciones, cuántas maneras ilegales, corruptas, falsas, se hacen para obtener un beneficio. La pregunta es: ¿está Adonai en este asunto? ¿Está Adonai frente a esta situación? Tú no puedes estar orando a Adonai para que te dé una bendición especial de algo que tú sabes que lo que estás haciendo es ilegal. Estás mintiendo en un documento, estás firmando en un documento, estás presentando una información que es negativa, que es no verdadera, y le pedimos a Adonai que nos bendiga. Por favor, por favor.
por favor. Entonces dice, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es que, hermanos, no he podido entrar al tema. Estoy tratando de entrar al tema, pero necesito entrar al tema con fundamento. Como palabra de un abogado, necesito entrar al tema con un fundamento, hermanos. Hoy nuestro tema es sanidad interior. Y yo puedo aborcar el tema de sanidad interior y decirles, bueno, hermanos, es así. Pero no podemos ir a sanidad interior si no tenemos primero claridad de los hechos. Tenemos que saber dónde estamos, para dónde vamos, quiénes somos, cuál es el propósito que tengo en mi vida, si estoy caminando en el propósito de Hashem o estoy caminando en los intereses vanos de mi propia mente. Necesitamos ser transformados. Y esa transformación empieza con una renovación de nuestro entendimiento, hermanos. Las cosas a la luz de la Torá, hay tantas cosas a la luz de la palabra que definitivamente no las podemos entender. No las podemos entender. Estamos hablando de sanidad y decimos que por la fe de un justo, pidiendo en oración por sanidad, el Eterno les sanará. Entonces nos preguntamos, hemos orado por tal persona, oramos por este familiar, oramos por este amigo, oramos por este pastor, oramos por este joven, por este bebé, o hemos orado, pero repentinamente nos encontramos con la noticia dolorosa y la muerte tocó a esta persona. Y por un momento podemos preguntarnos, y entonces todo el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, ¿acaso Hashem no escuchó nuestra súplica? Bueno, recordemos, las súplicas y las oraciones tienen que ver con un corazón justo. Primero, te pregunto, ¿eres realmente un justo delante de Adonai? Y vamos a decir, ¿por qué me llamas bueno? Decía el Eterno, si solamente bueno es Hashem. Pero mi pregunta es, ¿cuándo yo sé, soy un hombre obediente a su palabra? Soy un hombre obediente, me reúno en mi Shabbat, presento mis ofrendas, cumplo con las convocatorias de Levítico 23 sin excepción, participo de ellas, entiendo lo que está sucediendo en cada convocatoria. No hay nada que pueda distraer mi principio y fundamento de reunirme con Hashem en cada una de esas convocatorias del año. Estoy hablando Pesá, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, etc. Pero normalmente, para un pueblo incluso creyente, justamente para esas convocatorias de Levítico 23, precisamente se presenta el compromiso, la visita, el amigo, el cumpleaños, la reunión, la invitación, el paseo, etc. Y nos distraemos de la prioridad que es obediencia. Por lo tanto, amados, repito, necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Adonai. Tengo que preguntarme esto, Padre Eterno, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad frente a esta situación? Repito, hace muchos años leí un texto, creo que lo debo tener aquí en mi biblioteca, se los recomiendo, creo que si no estoy mal es del Dr. Dobson, texto del nivel 2, pero maravilloso contenido en el que dice las cosas que Adonai hace que no tienen explicación. Cuando las cosas que Adonai hace no las podemos entender, y hay miles de cosas que no podemos entender. Le preguntaron a una persona, a la hija del reverendo Billy Graham, cuando se presentó la situación del 9/11 y las Torres Gemelas y toda esta situación. El pueblo se levantó en oración, las congregaciones llegaron miles de gentes a orar, a clamar, había temor, angustia, pánico. Pero cuando le preguntaron a la hija de este varón, de este evangelista, ¿por qué Dios permite estas tragedias tan terriblemente difíciles? ¿Ustedes se preguntan por qué Dios permite esto? Cuando desde 1960 en esta nación se prohibió la lectura de la Biblia,
Se retiraron los mandamientos. Se dice que esto ha sido abolido. Por favor, ahora se preguntan por qué Dios permite todo esto cuando no se permite que alguien ore públicamente, no se permite la lectura de la Biblia, entre muchas y otras tantas cosas. ¿Por qué nos hacemos preguntas buscando argumentos para convertirnos en jueces de la voluntad de Adonai? Entonces Romanos capítulo 2 es extraordinariamente importante para nosotros, porque nos lleva a una gran conclusión. Si todavía como creyentes hoy estamos viviendo y arrastrando, perdónenme la palabra que estoy usando, arrastrando, cargando con un pasado, con las heridas, con los recuerdos que no me dejan vivir una vida a plenitud, es porque definitivamente no hemos sido transformados y por lo tanto no hemos sido renovados. Pero ya estuvimos en Mikveh, ya estuvimos en Tevila, ya estuvimos en Pesá, estuvimos en Yom Kippur, fue el día maravilloso del perdón, pasamos por Yom Teruah, al sonido de la trompeta, todo, pero sin embargo, ¿qué pasa? Regreso a la pregunta del principio. ¿Por qué vivimos un tipo de vida como esta si ahora nosotros somos una nueva criatura en Yeshua HaMashiach? Suena muy fácil decirlo. Soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Y he aquí que todas han sido hechas nuevas. ¿Eso es verdad en tu corazón? ¿Eso es verdad en tu vida? Porque para enfrentar el tema de sanidad interior necesitamos saber de qué estás hecho hoy. De una vestidura, estás vestido con las vestiduras celestiales, reales, de un hombre kadosh, digo hombre en el sentido genérico, o estás vestido aún hoy con las vestimentas del mundo. Peor aún, con los harapos indigentes del mundo. Vamos a nuestra pausa, mis amados, y en unos segundos continuamos. Hola, bienvenidos a Israel, Casa Integral. Recuerda que la asamblea no es un lugar. La asamblea es un pueblo, el pueblo de Israel. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoramos a nuestro Adonai y aprendemos más de Él al escuchar su palabra. Síguenos en Israel, Casa Integral. Acompáñanos por favor aquí en Israel Casa Integral. Suscríbanse por favor a nuestro canal y den comienzo a participar en este proceso de renovación a través del estudio de módulos. Tenemos una inmensidad de material para que estés estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, viviendo la palabra. Cada uno de estos módulos requiere, por favor, una inscripción. Algunas personas dicen, pero ¿por qué tengo que inscribirme? ¿Por qué tengo que enviar un correo electrónico? Hermanos, esto es sencillo. No sigas pensando con el pensamiento racional de la mente humana, porque ahora eres una nueva criatura en Yeshua. Hermanos, necesitamos tener un registro para efectos de control interno. ¿Quién es la persona que está en México, que está en Argentina, que está en España, que está en Londres, que está en Chicago? Para llevar un registro y podernos comunicar a través del correo electrónico. No tiene ningún costo, hermanos, desde el punto de vista de economía. El costo es muy alto en el sentido de que debes ser disciplinado en tu estudio. Debe ser perseverante, hermanos. Tal vez para muchas personas es difícil empezar un proceso académico, probablemente porque o nunca pasaron por academia, por escuela, donde se requiere el estudio, o sencillamente porque fueron a la escuela pero nunca aprendieron la disciplina de las tareas, de leer y de estudiar. Esto nos cuesta a todos, mis amados hermanos. No van a pensar pues que para nosotros es fácil. Yo no puedo presentarme en Torah al instante si previamente no he preparado, no he estudiado, no he revisado, he investigado, indagado, lectura, libros, textos, para poder presentarme con ustedes a la luz de la palabra y que Hashem me dé dirección en lo que estamos haciendo. Bueno, pues mis amados, en los módulos de Israel Casa Integral todos pasamos exactamente por este mismo proceso. ¿Qué significa tener un nacimiento y el Ruach HaKodesh en nuestro corazón?
Acompáñeme por favor al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. En el capítulo 36, vamos a leer desde el verso 24 en adelante. Este capítulo 36 tiene un título muy interesante: Restauración futura de Israel. Voy a leer el verso 1 para comprender un poco el texto y nos vamos al verso 24. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd la palabra de Hashem. Así ha dicho Adonai, el Adón, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Amén. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Adonai, el Adón, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan profunda del libro de Ezequiel! Léanlo con detenimiento. Vamos al verso 24. Quise hacer una pausa en la introducción de este capítulo. Dice la palabra: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Amén. Y os traeré a vuestra nación. Amén. Por eso somos la casa de Israel, esparcidos por todas las naciones, asimilados. Muchos perdimos el rastro en algún momento de nuestra identidad con la casa de Israel. Pero la palabra dice el profeta: y yo os tomaré, dice Hashem, de las naciones, amén, y os recogeré de todas las tierras, amén, y os traeré a vuestra nación. Esparciré sobre vosotros agua limpia, la palabra, la Torá, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, el mitbet, la tevilá, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os limpiaré de la religión, de ese nivel 1, de ese nivel 2. Os libraré de todos aquellos sectarios que hablaron en contra de la Kadosh Torah, que dicen que fue abolida, que los mandamientos no, que Chaván no, que aquí tampoco, que esto no. Os limpiaré de toda esta contaminación. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque un corazón de piedra duro, sin entendimiento, sin espíritu, es un ser totalmente apartado de Hashem, inerte, sin vida, pero camina, y tiene ojos, pero no ve. Y pondré dentro de vosotros mi ruaj, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es decir, que aquí el Eterno nos está hablando de un convenio. Está haciendo un pacto con nosotros, con su pueblo. Hijos, los voy a sacar de su condición del mundo por el que transitaron durante tantos años, asimilados en idolatría, en paganismo. Pero los traeré y los limpiaré. Mi rúa será con ustedes, libros de los Hechos 1:8, ya lo leímos, y recibirán el poder y serán limpiados de toda religiosidad, de toda idolatría, de todo paganismo, de toda inmundicia. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Amén. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Amén. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Amén. Como diría Salmos, Selah. Y os acordéis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergoncéis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Veamos este texto un poco más despacio.
Vamos a repetirlo, por favor. Porque aquí vamos encontrando ya hacia dónde vamos. Estamos encontrando una respuesta, y recuerden, este es nuestro primer programa de semana. Estoy haciendo la introducción. ¡Wow! ¡Qué introducción! Amén. Porque el tema de sanidad interior es extraordinario. Saben, a lo largo de los años que el Eterno nos ha permitido estar en el ministerio, siempre me he hecho esta pregunta. ¿Por qué razón tantos hermanos caminando en la fe, en la palabra, se enfrentan a tantas adversidades, conflictos, traumas, problemas? Y definitivamente solo hay una respuesta: sanidad interior. No hay una verdadera renovación y transformación de nuestra mente ni de nuestro corazón. Pero Hashem nos lo está explicando. Por favor, estoy leyendo el libro de Ezequiel en el capítulo 36. Les pido, mis amados hermanos, léanlo todo el capítulo con detenimiento. Es más, lean todo el libro de Ezequiel, por favor. Es profundo lo que este profeta nos habla. Pero en el verso 31 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Hashem, el Adón. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Adonai el Adón: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Adonai, he hablado y lo haré. Esto nos está llevando, hermanos, a una parcial conclusión ya de nuestro tema. Necesitamos ser renovados, transformados, renovados, y si puedo utilizar estas palabras del profeta Ezequiel, reedificados y replantados, para que tengamos muros de contención como ciudad fortificada, como hombres y mujeres fortificados en la palabra, y que todo plantío produzca fruto, porque vamos a dar fruto al 100% cuando estamos siendo transformados. Cambia tu manera de hablar para que cambie tu manera de pensar. Por favor, escríbalo y repítalo cuantas veces pueda. Es inadmisible que estando hoy en el estudio de Torah, en el nivel 3, todavía tengamos entre la comunidad el chisme, la crítica, la murmuración, la calumnia. ¡Qué vergüenza! La Lashon Hara, uno de los puntos más delicados de toda la palabra. No es que yo no quería decir eso, pero se me chispoteó, diría alguien por allí alguna vez. Se me soltó, se me zafó. Por favor, cuida lo que dices. Procura pensar 2 veces antes de hablar. Si no lo tienes que decir, no lo digas. Porque este texto nos lleva a concluir que la habilidad que Hashem nos ha dado al ser humano a través de la comunicación, el lenguaje, el hablar, es para ser de bendición. La palabra bendición, berajá, significa decir bien. Bendición significa decir bien. Maldición significa decir mal. Maldecir. Por lo tanto, si de tu boca brota
agua limpia y agua sucia. Dice la palabra que de una misma fuente no brotará agua limpia y agua sucia. Por lo tanto, necesitamos conocer a Hashem, conocer su palabra y conocer cuál es su buena, perfecta y agradable voluntad. Y la buena, perfecta y agradable voluntad del Eterno es que nosotros no estemos hablando impertinencias, no estemos hablando sandeces, no estemos hablando tonteras, no estemos hablando inadecuadamente, inapropiadamente, indebidamente. No sé qué otros sinónimos buscar, quisiera pronunciar más sinónimos. Sin sentido. Hablamos y hablamos y hablamos. Y cuando hablamos de más, cometemos tantas imprudencias, tan lamentablemente. Tenemos que aprender a hablar con bendición y ser portadores de adoración, ser portadores verdaderamente de bendición para otros. Esa expresión y esa acción que cometemos cuando nuestro interior está enfermo. Recuerden que hoy estamos hablando de sanidad interior. Hablamos de la sanidad física la semana anterior. Vimos los textos, el respaldo de la palabra, maravilloso. Pero hoy hemos empezado a concluir de que la oración del justo puede. Pero ¿cuál es el justo? No es de todo el mundo. Hay que ser un justo. Y para ser un justo delante de Hashem, tenemos que pagar un precio. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de perseverancia, estoy hablando de obediencia, estoy hablando de identidad, estoy hablando de responsabilidad, estoy hablando de compromiso, estoy hablando de estudio de la palabra, estoy hablando de ser un verdadero discípulo y estar en una doctrina. Y cuando digo doctrina, no se asombre con la palabra doctrina, que la palabra doctrina lo único que significa es enseñanza, es decir, tengo que estar en la academia, y cuando digo academia no estoy refiriéndome a la escuela, estoy refiriéndome a la palabra, estudiar la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Es decir, que si todavía hoy en tu corazón, amado hermano creyente, y creo que estamos ya sobre el tiempo, vamos a cerrar con esta palabra, hoy fue nuestra introducción. Si todavía hoy en tu vida hay salvajismo, wow, qué palabra tan fuerte, salvajismo, sí, porque hay personas que actúan como salvajes, su carácter, hay desobediencia. Una palabra muy típica en algunos países, testarudez. Soy testarudo, no entiendo, no aprendo, no me gusta, no me parece. Testarudo, voluntarioso, egoísta, jantaccioso, idólatra, repugnante, inseguro, dominante, crítico, autosuficiente, presumido, orgulloso, arrogante, traicionero, desleal, hablador, injurioso, criticón, calumniador, chismoso y demás, mi amado hermano, entonces no estás en el nivel de un verdadero creyente. Por lo tanto, necesitamos a Romanos 12:1, transformados y renovados en nuestro entendimiento, para que podamos comprender la voluntad de Hashem. Y para hablar de sanidad interior necesitamos hacernos una autoevaluación, una auditoría personal, individual, y saber en cuántas y en cuáles áreas de nuestra vida aún hoy estamos fallando con nuestro amado Hashem. Mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó. ¿Cómo les parece? Tan rápido, ¿verdad? Un tema apasionante. Una evaluación personal maravillosa. Sanidad interior. Continuaremos el día de mañana, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir.
Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.